tal a todos? ¿Cómo están? Día martes, día de show y hoy venimos con la previa del Giro de Italia. Sí, porque empieza la primera gran vuelta de la temporada, la Corsa Rosa, y aquí vais a tener toda la información, etapa por etapa, los equipos y los favoritos. Sí, y luego tendremos todo lo de siempre, así que metemos globo y arrancamos. El Giro de Italia va a arrancar en Albania el día 9 de mayo y terminará, como siempre, o casi siempre, en Roma el 1 de junio. Los corredores tendrán que recorrer 3.443 kilómetros y 52.350 metros de desnivel, que son 10.000 metros más que el año pasado, pero tiene menos finales en alto. Si hacemos una media de los kilómetros, serán alrededor de 164 kilómetros al día. De esas 21 etapas que tendrán que afrontar los ciclistas, solamente 4 son llanas. Luego tenemos 2 cronos, 9 de media montaña con algún final en alto, 6 etapas de montaña y 3 días de descanso, ya que este año se añade uno por el hecho del traslado desde Albania hasta Italia. Y ojito, porque también hay 38 kilómetros de tierra. En estos 38, el Colle de la Finestre. Sí. Comenzamos por la primera etapa el día viernes, que se van a realizar 164 kilómetros y terminará en un circuito que tiene un puerto de tercera categoría, por lo cual veremos cómo desarrolla y quién será el primer líder de la carrera. Al día siguiente tendremos una contrarreloj en las calles de Tirana de 13,7 kilómetros. Una contrarreloj que ya veremos las primeras diferencias entre los grandes favoritos. Sí. Y para despedirnos de Albania con una etapa de 160 kilómetros, 2 puertos categorizados y el último de segunda categoría, por lo cual arranca el Giro bastante cargadito. Y ojito que ahí no termina la etapa, porque tienen un traslado bastante largo hasta llegar a Bari, donde será el primer día de descanso el lunes para volver a arrancar la carrera el martes 13 de mayo con la primera etapa previsiblemente al sprint, Alberobello Lecce, 187 kilómetros. Seguimos con la quinta etapa, 144 kilómetros, donde terminará en Matera y no es una llegada en alto, pero va picando hacia arriba. Tiene un pequeño repecho fuerte, luego baja un poquito y de ahí, el último kilómetro y medio aproximadamente, todo picando hacia arriba. Matera, una de las ciudades más antiguas del mundo, Ojito. Al día siguiente, la etapa más larga de este Giro de Italia, que unirá a las localidades de Potenza y Nápoles. Al principio bastante montaña, pero luego previsiblemente otra llegada al sprint. Viernes 16 de mayo y nos encontramos con la séptima etapa, primer final en alto real con un puerto de primera categoría y donde tendrán que afrontar unos 3.400 metros de desnivel y otros 3 puertos categorizados más, por lo cual ya veremos ahí la gente mostrar los dientes. Sí, y el sábado octava etapa que, ojito, porque son casi 200 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y una etapa que, depende de cómo lleguen después de ese final en alto, puede causar estragos. Como siempre, los domingos, etapa con espectáculo. Bueno, sábado y domingo aprovechan para poder hacer etapas más espectaculares y en este caso de Gubbio a Siena, una etapa que tiene 181 kilómetros y, como es característico de la zona, 5 tramos de tierra antes de llegar a la Piazza del Campo, donde ese repecho final ya es la guinda de la torta. Tendremos una mini Strade Bianche en el Giro de Italia. El lunes será el segundo día de descanso para encarar la segunda semana. La segunda semana arrancará con una contrarreloj en la 10ª etapa entre las ciudades de Lucca y Pisa, una crono de 28,6 kilómetros sin mucha dificultad para especialistas, para rodadores, pero que todos los favoritos para la general tendrán que hacerla a todo gas. Sí, al día siguiente se van a encontrar con 185 kilómetros y 3.820 metros de desnivel. Una etapa donde se vuelve a subir el San Pellegrino, una subida que se había hecho la última vez hace 25 años. Son casi 14 kilómetros al 8,8%. Está lejos de la línea de llegada, pero bueno, hará lo suyo. Y luego tenemos un terreno rompepiernas con un par de subidas más, por lo cual
luego del esfuerzo de la crono, seguramente será una etapa durita. La 12ª etapa será otra oportunidad para los sprinters, que hay muy pocas, tendrán que aprovecharlas bien, una etapa de 172 kilómetros entre Módena y Viadana. Sí, al día siguiente, bueno, una etapa que en el papel no parece tan dura, son 180 kilómetros y 4 puertos de cuarta categoría, pero en el final pasarán 2 veces por ese puerto de cuarta categoría, que es un repecho realmente durísimo y casi el último kilómetro tiene 10% de media y con rampas del 12%. El sábado 24 de mayo el Giro arrancará desde la casa de Pinarello, desde Treviso irá hasta Eslovenia. Imagino que todos esperarán a Primož Roglič que luzca ya en ese momento la maglia rosa o esté luchando por ella. Es una etapa de 186 kilómetros entre Treviso y las ciudades de Nova Gorica y Gorizia. Al final es un circuito con un puerto de cuarta categoría que puede ser la única esperanza para que la etapa no termine el sprint. Sí, al día siguiente tenemos la etapa número 15, 214 kilómetros y casi 3.900 metros de desnivel, donde van a subir el famosísimo Monte Grappa, una subida que tiene unos 25 kilómetros al 6% de media. Luego harán otra subida más y ya llegarán a Asiago por un camino bastante rompepiernas. Como todos los lunes, el lunes 26 de mayo será el último día de descanso y tendrán que descansar bien porque la tercera semana del Giro de Italia se las trae. Esto ya es una fórmula que la gente del Giro lleva aplicando durante bastante tiempo y es que toda la montaña, todo el recorrido más duro se concentra en esta última semana. Y empecemos por el martes 27 de mayo, la 16ª etapa. Una etapa con puertos, podríamos decir, poco conocidos, pero vaya encadenado, ¿eh? Casi 200 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel entre Piazzola del Brenta y San Valentino Brentonico. La zona del Trentino con puertos como Santa Bárbara, Montevelo o la subida final de 18,2 kilómetros al 6,1% de media y rampas de hasta el 14%, ¿eh? Vaya final en alto para empezar la tercera semana. Bueno, tienen que ir buscando ya poder hacer las máximas diferencias posibles. Como siempre, algunos saldrán a atacar y otros a defender. El día miércoles terminará en Bormio, 3.813 metros de desnivel en 154 kilómetros, una etapa que bastante sube y baja. Subirán el Tonale, una subida bastante dura, luego se irán a Mortirolo y ya de ahí todo hacia arriba para llegar a Bormio y otra etapa que bueno, va empezando a acumular fatiga en los corredores. La 18ª etapa será la última oportunidad de los sprinters antes de llegar a Roma, una etapa con un poco de montaña de salida, pero luego 50 kilómetros completamente llanos y un circuito de 12,5 kilómetros donde se terminará en la ciudad de Cesano Maderno, una etapa de 144 kilómetros. Bueno, los sprinters que todavía tengan piernas seguramente. Al día siguiente van a necesitar las piernas ya que se terminará en Champouloc, 166 kilómetros y 4.908 metros de desnivel. Esos 8 son bastante. Bueno, aquí van a comenzar, bueno, ya de salida, casi subiendo. Luego tendrán un puerto de 16 kilómetros y de ahí será subir, bajar y subir. Pasarán por el Col de Joao, una subida que ya han pasado y es realmente durísima. Y luego ya la última subida final para, bueno, este día, lo que hablamos, etapa 19, ya queda poquito pescado por vender. Sí, una etapa alpina en la zona de Aosta que siempre es espectáculo seguro. Y si aún queda pescado por vender, esta etapa será la decisiva de este Giro de Italia. No la más dura, porque la más dura es la que comentábamos anteriormente en la zona de Aosta, pero ojito, porque aquí van a llegar a uno de los puertos más míticos de esta edición, el Colle della Finestre, donde Chris Froome daba la vuelta a ese Giro de Italia. Veremos si hay algún valiente que se atreva a hacer una exhibición como la que hizo el británico. Una etapa de más de 200 kilómetros en el último día de carrera, entre comillas, último día.
Pero sí, para los favoritos es el último día donde puede haber batalla, pero antes del Col de la Finestre van a subir el Col de Lis y para luego afrontar este coloso de más de 18 kilómetros, donde los últimos 8 kilómetros son en tierra a una media del 8% para bajar y luego subir ya hasta la zona de Sestier, donde finalizará esta etapa. Sí, otros 4.400 metros de desnivel y ahí sí que ya no habrá vuelta atrás porque al día siguiente será la etapa de Roma, 141 kilómetros, donde bueno, se hace la típica foto, un poco de brindis y ya se entra el circuito y a gas para que los velocistas que todavía estén en carrera puedan llevarse la última opción de la carrera. Y tras ver el recorrido, que menudo recorrido, veamos los que serán los protagonistas. Los equipos van a ser los de siempre, todos los equipos World Tour, pero además este año tendremos un invitado más, ya que la UCI ha permitido que un equipo del Pro Team se añada a las grandes vueltas. Una cosa buena que hace, por lo menos, la UCI. Vamos con algunos de los favoritos y bueno, Primož Roglič, el ganador de las últimas 2 ediciones, va a estar ahí, está en un muy buen estado de forma y además tiene un equipazo, así que sin duda será el candidato principal. También tendrá a Daniel Felipe Martínez, a Shai Hindley, que ganó también el Giro de Italia, un equipazo el que presenta el Red Bull Bora. Bahrein Méridas va al Giro con muchos interrogantes, no está siendo una buena temporada, pero siempre un valor seguro porque corren prácticamente en casa. Sí. Luego tenemos a Ayuso, que sería el rival seguramente directo de Roglič, por lo menos es lo que se ha visto en las últimas cosas. También lleva un equipazo y sin duda serán los 2 equipos que estén peleando día a día. Veremos a Del Toro en su segunda gran vuelta, y también gente como McNulty, Maika o incluso Yates y Jay Vine, Mucho gallo para un solo corral. Sí, eso sí. Luego tenemos más gente, ¿no? Por supuesto, está Richard Carapaz, está Egan Bernal, que lo hemos visto muy bien, y para el Trek tenemos a Giulio Ciccone, que recientemente ha estado haciendo muy buenos resultados. Ojito también con los equipos invitados, porque los Pro Team vienen fuertes, el Israel con Derek G, también el Q36.5 con Tom Pidcock, que tendrá la primera oportunidad de liderar un equipo en una gran vuelta como líder absoluto, es algo que él decía que no había tenido en Ineos, y también el Tudor con un Stoner que hace poco brillaba en el Tour de los Alpes. Sí, acaba de ganar y ganó a lo grande. Luego tenemos a Movistar con Rubio, Quintana, que pueden hacerlo muy bien. Está, como no, Mikel Landa, que este año sí que va como jefe de filas y veremos hasta dónde puede llegar. Y el Visma, al día de esta grabación, aún no sabemos su alineación 100% confirmada, pero en la preinscripción están Wout van Aert, está Yates, veremos finalmente qué plantilla presenta para el Giro de Italia. Sí, porque hay algunos equipos que aún no han confirmado. Luego tenemos a Fortunato, que también están dando muy bien, a Tiberia Bilbao, eran los dos del Bahrein, que por ahí son los que más opciones tienen en cuanto a la general, y los franceses irán por un lado con Bardet, que bueno, el año pasado también lo hizo muy bien, y en el Tour de Francia, perdón, y con Gudou, que bueno, sigue siendo la promesa del equipo. Sí, la verdad que una carrera muy abierta con muchos favoritos, podemos decir que Roglič, Ayuso, ¿no? Y las 2 escuadras las más potentes, con más opciones, pero en el Giro siempre pasa de todo, es la carrera más impredecible. Veremos lo que pasa, lo que está seguro es que será espectáculo seguro. Sí, así que nada, hasta aquí hemos llegado con este resumen. Como siempre, nos gustaría saber cuál es su favorito para la carrera y cuál les ha parecido la etapa más dura. Aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí, nos vamos con los breves, no tan breves, y comenzamos por supuesto con el lanzamiento de Wahoo, que es uno de nuestros patrocinadores, y en el día de hoy está lanzando sus modelos, el Bold 3, el Element 3 y también la luz radar. Sí, yo he utilizado el ROAM, lo utilicé esta semana y la verdad que
impresionante la navegación, similar a la del Lace, porque la interfaz y todo el software es el mismo, pero más compacto en una pantalla de un tamaño 2,8. 2,8 Sí, pulgadas, ¿no? sí. Y la navegación, sobre todo, para mí es uno de los puntos fuertes, y además la batería. Hice una carrera de 360 kilómetros y la batería solo se gastó en un 46%. Por ahí fuiste muy rápido. Sí, fue rápido, fue rápido. A este ciclocomputador también le han agregado la pantalla táctil, lo cual es una novedad. Ya lo habían hecho con el Ace y ahora se lo han agregado a este. Por lo cual, si está buscando un GPS para aventuras, seguramente sea una de las mejores opciones. Si no, el Bolt, como siempre, ahora lo han rediseñado un poco, es un poquito más estrecho, pero más largo. Tiene una batería de hasta 20 horas de duración. Y bueno, para aquellos que siempre están viendo más el tema de la competición y eso, es el que más se utiliza. Y luego la otra novedad es la luz radar de Wahoo, que aparte de hacerte visible también te aporta una seguridad añadida, seguridad extra. Se puede configurar con cualquier dispositivo que tenga ANT Plus o Bluetooth y tiene funciones tan originales como la de frenado, que detecta cuando frenas y hace un destello distinto, y además también te marcan los coches en la pantalla de tu dispositivo cuando se acercan o cuando se van. Sí, algo que deberían utilizar por ahí los corredores en el pelotón, ¿no? Una luz de freno porque, bueno, últimamente cómo están las cosas. Así que nada, estaremos probándolos a partir de ahora, así que cualquier pregunta ya la podremos contestar. Seguimos ahora con la competición y en este caso el Tour de Romandía, ¿no? La previa al Giro de Italia que finalizaba el día domingo. Sí. Y tuvimos al portugués Joao Almeida exitoso sumar una nueva victoria en la general por delante de Lenny Martínez y de su compañero Jay Vine. Sí, luego tuvimos a Carlos Rodríguez que hizo sexto en la general, también Juan P. López que terminaba en la séptima posición y décimo Javier Romo. Nada mal, para Carlos, después de la lesión que tuvo, su vuelta a la competición está siendo buena. Y ahora vayamos a Turquía, porque se disputó la vuelta a Turquía y un veterano, Wout Poels, que se hacía con la victoria de la general por delante de dos jóvenes talentos, Harold Martín López y Juan Guillermo Martín. Sí, Harold Martín que se llevaba también una etapa, y luego tenemos a corredores como Germán Darío Gómez que terminó sexto y Ivonne Ruiz que terminaba décimo en la general. También destacar al sprinter Mark Brustenga que sumó varios top 5 y a Abel Balderston que hizo cuarto el de Caja Rural. Sí, y por último vamos con la Vuelta a España femenina. El día domingo se corría la contrarreloj por equipos donde el Lidl Trek ganaba la contrarreloj por 3 segundos sobre el DS World y el Cheiko Alula que habían hecho el mismo tiempo. Al día siguiente llegada al sprint y Marianne Vos se imponía en un sprint marcado por la lluvia y por las caídas en las últimas curvas. Sí, estén atentos porque estuvimos en la salida de la primera etapa en línea, estuvimos grabando cosas, así que esta semana saldrá el vídeo con curiosidades de las ciclistas. Y ahora sí, vamos a la sección de comentarios y ver cuáles son los que han seleccionado para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por comentar, porque sin vosotros no sería posible esta sección. Vamos con el primero de Ro Martínez, que nos dice: buen día, saludos desde México, recién cambié las llantas a mi bicicleta Giant, pero en una área del ring la llanta quedó plana. ¿Será que no es compatible el neumático con la llanta? Las medidas son correctas, tendrá solución. Al andar y pasar sobre esa parte de la llanta parece rebotar. Bueno, por lo que creo es el típico problema de que la cubierta no ha talonado bien. O sea, no ha terminado de estalonar, sí, y se queda metida hacia adentro. Y eso hace que quede, bueno, una parte plana o parece como un hueco. Ahí, soluciones, darle más presión para que salte, pero ojo, porque si tenemos llanta de fibra de carbono, tienen un límite, mejor no pasarnos, sino con una presión más o menos alta, hacerle fuerza hacia los lados para ver si esa parte sale. Y si no, la otra es poner un poquito de agua con detergente. A la hora de montarlo, se le pone un poquito de agua con detergente y esto va a hacer que cuando inflemos el talón de la cubierta descalce bien
y te quede perfecta. No nos dice si es cámara cubierta o tubeless. Si es cámara cubierta, también puede ser que la cámara se haya quedado mal colocada, pinzada en algún sitio y te Sí, pero es raro que la... Ya, que sea la parte de arriba, sí, ¿eh? por eso. Sí. Pero bueno, nada, inténtalo y comentanos. Vamos con el siguiente comentario, dice: soy de Old School y uso llantas de 700/23 en una presión de 110 libras. ¿Cuál sería la presión que debería usar hoy en día? Gracias y felicidades por tus vídeos. Saludos desde Tijuana, México. Saludos a toda la gente de Tijuana. Pues mira, hay muchos factores que entran en juego en el tema de las presiones. Tienes que ver tu peso, ¿no? El peso de todo completo, con la bicicleta y todo, ponerlo en un calculador, que es lo más fácil para saber realmente la presión, y allí indicarás también el tipo de ciclismo que practicas, el tipo de neumático que utilizas, si es de competición o es un neumático más normalito. Lo vas poniendo toda esa información y te va a dar un aproximado de la presión que tienes que utilizar. También es distinto si utilizas tubulares, si utilizas cámara cubierta, si utilizas tubeless. Lo bueno es que estos calculadores de presión como el de Silca funcionan bastante bien, son bastante completos, y si no hay otros como el de Vittoria que acaba de lanzar recientemente, que también los puedes utilizar, comparar y ver cuál es el mejor resultado. Sí, o el de RAM, si quieres un tercero y no estabas conforme, pero sí, más o menos por ahí van a andar los tiros. Vamos con el último comentario, que es para ti, Sebas, que es de Fornacero, y nos dice: con muy buena onda, Sebas, pero la palabra ralentizar no existe, se dice ralentizar. La palabra será. Sí, también. Palabra no existe, ¿eh? Existe palabra. Sí, palabra. No, pero bueno, al final yo soy así. Si no me conocen, llevo más de 6 años aquí en GSN y siempre me invento palabras. La verdad que no sé si existe o no, pero quedaba bien, ralentizar, ¿no? Se ralentiza la bicicleta. Bueno, yo también me invento algunas. Por eso. Si vienes de aquí, pues deciros, que disculpas, que no somos perfectos, que a veces nos equivocamos, pero sí, lo importante es que lo entendáis. Si lo entendéis, claro, ya está. Exactamente, eso es así. Y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Recuerden de dejarnos cuáles son sus favoritos para este Giro de Italia, que va a comenzar ahora y va a estar súper interesante. ¿Cuál es el tuyo, Sebas? Vamos, mojémonos. A ver, favorito va a ser otra vez, va a ganar Roglic. ¿Roglic? Sí. Yo voy a barrer para casa y voy a decir Juan Ayuso. Bueno. Veremos en 3 semanas. A ver, por aproximación. A ver, si no, por aproximación. Nada, muchas gracias por el vídeo y nos vemos la próxima. Chao.